Bien, entonces vamos a continuar con sistema digestivo. Ustedes el día viernes estuvieron viendo la parte de nutrición. Nosotros hoy vamos a continuar con sistema digestivo. Como en todas las unidades, lo primero que nosotros vamos a ver es un poquito cómo es el sistema digestivo de los distintos individuos que hemos estado viendo a lo largo de esta unidad. Recuerden que el sistema digestivo nuestro es el más complejo, es el más evolucionado, pero que obviamente no pasa lo mismo en todos los animales. Por ejemplo, en los nidarios, al que pertenece, por ejemplo, la hidra, tienen la particularidad de que tienen una sola abertura. Entonces, por esa misma abertura incorporan el alimento y por esa misma abertura eliminan el desecho. Quiere decir que usan esa abertura como boca y como ano. Ahora, ¿por qué se los llamaba nidarios? Porque tenían células urticantes que se les llamaban nidocitos. Entonces, los nidarios emiten filamentos por sus células urticantes que están ubicados en sus tentáculos, captan lo que van a comer, lo introducen en su cavidad gastrovascular y realizan la digestión en su cavidad gastrovascular. Y el desecho lo eliminan por la misma abertura por donde lo introducieron. Es decir, ingresan el alimento, lo digieren en la cavidad gastrovascular y eliminan el desecho por el mismo orificio por donde ingresó. Después tenemos los platelmintos, que también los vieron, los gusanos planos. También tienen una sola abertura y una cavidad gastrovascular, una cavidad donde van a hacer el proceso digestivo. Entonces, esa cavidad gastrovascular que tiene una sola abertura, también va a servir para las dos cosas, es decir, para incorporar y para eliminar desechos. ¿Cuál es la particularidad de estos? La faringe de ellos es extensible. Entonces, liberan enzimas en el alimento que se van a comer, lo predigieren y lo incorporan predigerido a la cavidad gastrovascular. Entonces, cuando incorporan el alimento, ya está predigerido y lo terminan de digerir en su cavidad gastrovascular. Es un poco esto que tienen acá, ¿sí? Es decir, incorporan el alimento, pero ya volcaron sobre ese alimento enzimas digestivas, entonces el alimento ya está como predigerido. Lo incorporan, lo terminan de digerir a ese alimento en el interior, pero ya se ingresó ese alimento predigerido. En el caso de los anélidos, ya encontramos dos aberturas, una boca y un ano. Entonces el alimento va a ingresar por la boca, faringe, esófago, intestino y finalmente va a salir por el ano. En el caso de los moluscos, también tienen dos aberturas, tiene una boca por donde ingresan y un ano por donde lo eliminan, pero ese ano va a desembocar en una cavidad que se llama cavidad del manto. Los moluscos tienen una estructura que se llama manto, que es una estructura que es como una estructura muscular que envuelve los órganos de ese molusco. Entonces, dentro de ese manto se encuentran la mayoría de los órganos. Entonces, en este caso va a pasar lo mismo, van a incorporar por la boca y van a digerir y lo van a eliminar por el ano. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con las aves? Las aves son un poquito más complejas, tienen el sistema un poquito más desarrollado. ¿Por qué? Van a incorporar el alimento por la boca, van a almacenar el alimento en el buche. A partir de ahí el alimento va a pasar a una estructura que se llama proventrículo o estómago glandular, que es donde se van a secretar enzimas sobre el alimento. Después va a pasar a otra estructura que se llama molleja o estómago muscular, que es donde se tritura el alimento. Y finalmente pasa al intestino y se elimina el desecho por la cloaca. Entonces, yo acá ya en las aves distingo dos cosas. Primero que hay dos tipos de estómagos distintos. Uno que secreta enzimas y otro que se encarga de la parte de la trituración, el proventrículo y la molleja.
Otra de las diferencias que tienen estas aves es que por esta cloaca van a eliminar todos los desechos. ¿Qué quiere decir? Van a eliminar el desecho digestivo, el desecho del sistema excretor, es decir, su orina, y también lo que proviene del aparato reproductor. Es decir, por eso la materia fecal, por ejemplo, de una paloma, a veces es más blancuzca, a veces es más marrón, a veces es más negra, a veces es más verdosa, porque en ese desecho que eliminan, que nosotros decimos, ay, es materia fecal, en realidad es materia fecal que viene del sistema digestivo mezclada con orina, mezclada con lo que proviene del aparato reproductor, por ejemplo, que proviene de la eyaculación. Entonces, por eso a veces es más blancuzca, a veces más negra, a veces más verdosa. Entonces, en esa cloaca eliminan todos esos desechos. Puntualmente ahora nos estamos concentrando en el digestivo, pero en el ave el excretor sale por el mismo lado y el reproductor también. Vamos a concentrarnos en nosotros, en el tubo digestivo humano. Nuestro tubo digestivo es un tubo que comienza en la boca y termina en el ano, donde yo voy a tener una boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, y a partir de ahí viene el intestino grueso, que es ciego, colon, recto y ano. Este tubo digestivo, a su vez, va a estar acompañado por glándulas anexas, por ejemplo, las glándulas salivales, por ejemplo, el hígado, por ejemplo, la vesícula biliar, por ejemplo, el páncreas. Estas estructuras van a secretar enzimas, van a secretar jugos gástricos, que obviamente van a contribuir en el proceso digestivo de ese alimento que ingresó. Entonces, nosotros vamos a ver primero el tubo, cómo está formado, y después vamos a ir viendo las glándulas anexas que van volcando en ese tubo, porque por ejemplo, las glándulas salivales vuelcan la saliva en la boca, la vesícula, el páncreas, el hígado vuelcan sus secreciones en el intestino delgado. Entonces, esas secreciones no son producidas por el intestino, sino que, por ejemplo, la bilis la produce el hígado, la almacena en la vesícula y la vuelca en el intestino. Entonces, estas secreciones obviamente cumplen funciones sumamente importantes en el proceso digestivo. De hecho, sin estas secreciones, nosotros no podríamos hacer procesos digestivos. Entonces, este proceso que nosotros llamamos digestión va a incorporar o va a incluir dos etapas. Va a incluir, por un lado, la digestión en sí, que es cuando yo rompo las moléculas del alimento, es decir, al alimento lo voy cada vez volviendo más simple. Es un poco lo que estábamos hablando el otro día cuando vimos cuando vimos la parte de nutrición, que yo les dije, chicos, ustedes comen un alimento, pero en realidad lo que a nosotros nos interesa de ese alimento es el nutriente. Entonces, cuando ustedes comen un alimento, lo que hacen en realidad es degradar ese alimento cada vez más simple hasta obtener el nutriente más sencillo, no sé, el aminoácido o el monosacárido o el lípido para absorberlo. O sea que el segundo proceso es el proceso de absorción. Ahora, si ustedes leen la bibliografía, les dice que el tubo digestivo se comunica con la superficie externa del cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que al tubo digestivo, este tubo que dijimos que comienza en la boca y termina en el ano, se lo considera como una cavidad fuera del cuerpo. Y ustedes me van a decir, ¿cómo fuera del cuerpo si está dentro? Claro, eso es verdad. Lo que pasa es que yo realmente digo que algo entró al organismo cuando hice el proceso de absorción. Cuando en el intestino delgado hago el proceso absortivo, digo, este nutriente entró. Pero todo lo previo, lo que pasa por la boca, la faringe, el esófago, va bajando, todavía al organismo en sí no ingresó. Es más, imaginémonos, por ejemplo, la fibra, que nosotros estuvimos hablando el otro día de que la fibra tenía la capacidad de que no teníamos la posibilidad de digerirla. Es decir, que como entraba, la eliminábamos. Y que esa función de la fibra era retener agua, aumentar el volumen de las heces, y entonces de esa manera estimulaba el peristaltismo del intestino, estimulaba la defecación.
Ahora, esa fibra, si se ponen a pensar, yo la incorporé en la boca, hizo faringe, esófago, estómago, intestino delgado, grueso, recto, ano y la eliminé. Nunca absorbí nada de esa fibra. Nunca acá hubo un proceso absortivo. Entonces la realidad es que esa fibra a mí no me aportó ningún nutriente. O sea que en realidad nunca ingresó al organismo, siempre se mantuvo dentro del tubo digestivo. Por eso es que se dice que como el tubo digestivo se comunica con la superficie externa del cuerpo, o sea, está comunicado con el exterior del organismo, la realidad es que es como una cavidad dentro del cuerpo, pero que en realidad no pertenece al interior. O sea que técnicamente está fuera de mi cuerpo. Ahora, ¿qué permite esto? Al quedar separado del resto del organismo, me permite poder tener pHs tan ácidos como por ejemplo los que tengo en el estómago o tan alcalinos como los que tengo en el intestino, me permite la acción enzimática y me permite destruir un alimento, desintegrarlo, destruir células que quieran ingresar, por ejemplo, con el ácido del estómago, sin lesionar a las células de mi cuerpo. Porque justamente al ser como una cavidad apartada del resto del organismo, justamente cuando el ácido actúa sobre un alimento o el pH alcalino del intestino actúa sobre un alimento, no ejerce daño en mis propias células, porque es como una cavidad separada del resto de mi cuerpo. Entonces, esa cavidad, ese tubo que estamos hablando, que comienza en la boca y termina en el ano, la pared de ese tubo está formado por 4 capas. Repito, ese tubo digestivo que comienza en la boca y termina en el ano, la pared está formada por 4 capas. La capa más interna de esa pared se llama mucosa, a continuación le sigue la submucosa, a continuación le sigue la capa muscular y finalmente la capa más externa se llama serosa. Es decir, que la pared de mi tubo digestivo, este tubo que dijimos que comienza en la boca y termina en el ano, la pared de ese tubo contiene 4 capas. La más interna, la mucosa, le sigue la submucosa, le sigue la muscular y la capa más externa que rodea el tubo se llama serosa. Obviamente, estas capas están formadas por distintos tipos de tejido. Por eso, chicos, cuando nosotros vimos tejido epitelial, en realidad tejidos en general, nosotros le dijimos, chicos, tengan cuidado, porque en realidad esta unidad de tejidos se usa en todas las unidades que nosotros vamos a ver. Es decir, en todo lo que nosotros vemos, en respiratorio, en digestivo, siempre aparece tejidos otra vez. Siempre aparece la unidad de tejidos nuevamente. Entonces, en este caso, como les digo, fíjense, cada una de estas capas, ahora las vamos a ver, van a estar formadas por distintos tipos de tejido. Empezamos por la mucosa. La mucosa tiene tejido epitelial simple, debajo una membrana basal y debajo tejido conectivo laxo. En algunas partes de ese tubo, en esta capa además de estas 3, encuentra una capa de músculo liso, que se llama capa muscular de la mucosa. No es la misma capa muscular que la que vimos acá. Es una capa muscular que tiene la capa mucosa. Entonces, estas 3 capitas siempre las encuentro en la mucosa. En algunos lugares puede haber además una capa más de músculo liso que se llama capa muscular de la mucosa. Esa capa mucosa tiene vasos sanguíneos, o sea que va a estar irrigada, tiene glándulas, tiene nódulos o ganglios linfáticos, y a continuación de esa capa voy a encontrar la capa submucosa. La mucosa, la que le sigue la submucosa. Perdón, profe, una pregunta. Los vasos sanguíneos, las glándulas y los nódulos linfáticos, ¿están en ese músculo liso?
No, están en la capa muscular, en la capa, perdón, mucosa. Ah, Es bien. decir, se encuentran acá, irrigando. Por ejemplo, los vasos sanguíneos salen, o sea, llegan al tejido conectivo y llegan hasta la base del tejido epitelial. Están en esta parte que vos tenés acá. ¿Se acuerdan cuando vimos la piel? Que nosotros les dijimos que debajo de un tejido epitelial, bueno, la piel en este caso no es simple, es estratificada. Pero ¿se acuerdan que cuando les mostramos un corte dijimos que debajo del tejido epitelial había una membrana basal y debajo tejido conectivo? Cuando vimos en tejido, bueno, miren, acá están las capas. Epitelial simple, debajo membrana basal, debajo tejido conectivo laxo. Entonces, este tejido se irriga con los nutrientes que vienen de los vasos sanguíneos que llegan al tejido conectivo. Entonces, esta capa mucosa es la más interna de la pared. A continuación, viene la submucosa. Tejido conectivo, pero denso y regular. Acá tenía laxo. Denso y regular. También tiene vasos sanguíneos, también tiene vasos linfáticos. Y acá encuentro algo más. Encuentro lo que se llama un plexo nervioso parasimpático. ¿Qué significa esto? Ustedes, cuando estuvieron viendo, perdón, cuando estuvieron viendo la diferencia entre sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático, estuvimos viendo que, por ejemplo, había algunas funciones que eran exclusivas casi del sistema nervioso parasimpático. Entre las funciones que dijimos que eran casi exclusivas del parasimpático, mencionamos a la digestión. Mencionamos la digestión, la salivación, la lagrimación, mencionamos la defecación, la micción. Dijimos que eran casi procesos que estaban exclusivamente controlados por el sistema nervioso parasimpático, más que por el simpático. Entonces, en esta capa submucosa, yo voy a tener un plexo, que es una red de neuronas del sistema nervioso parasimpático, que se llama plexo nervioso de Meissner. Estas neuronas, estas fibras nerviosas que tengo en esta capa, van a controlar dos cosas. Por un lado, van a controlar la secreción de glándulas que ya vamos a ver. Por el otro lado, me van a controlar la acción del músculo liso de la capa mucosa. A ver, este músculo, chicos, que se encuentran en las capas, que ahora vamos a ver la capa muscular, son los que permiten los movimientos peristálticos. Entonces, este plexo de fibras nerviosas parasimpáticas van a controlar, por un lado, la secreción de las glándulas y, por otro lado, esta capa muscular que puede tener la mucosa. En la capa que sigue es puntualmente la capa muscular. Es una capa de músculo directamente. ¿Qué músculo? Y músculo liso. Pero no es una capa. Son dos y en algunos lugares tres capas de músculo. Por ejemplo, el estómago, en su pared, en vez de tener dos capas de músculo, tiene tres. Ese músculo es el que me va a permitir los movimientos peristálticos, es decir, esos movimientos que permiten que vaya avanzando el alimento desde que yo lo introduzco en la boca, lo mastico y lo degluto, que vaya avanzando por la faringe, hacia el esófago, hacia el estómago. Entonces, esos movimientos peristálticos están controlados por esta capa muscular o se deben gracias a esta capa de músculo liso. Como les dije, a lo largo del tubo digestivo hay dos capas de músculo liso y en el estómago tengo tres. Entonces, a su vez, en esas capas, las fibras musculares adoptan distintas disposiciones. Entonces, la capa interna adoptan una distribución circular y en la capa externa adoptan una distribución longitudinal, en el caso de
los lugares donde tengo 2 capas de músculo. Y en el estómago, que tengo 3 capas, la capa interna, los miocitos adoptan una forma longitudinal, en la media una forma circular y en la externa una forma longitudinal. Entonces, como les dije, esta capa muscular, que está formada por músculo liso, que también les dije pueden ser 2 o pueden ser 3, es la que nos permite el peristaltismo. En esta capa tengo otro plexo nervioso más. En este caso se llama plexo de Auerbach. Y es un plexo, obviamente, parasimpático, y es un plexo que en este caso lo que me va a regular es justamente la acción de estos músculos o de estas capas de músculo que están formando, mejor dicho, la capa muscular. Entonces, este plexo que tenemos parasimpático me va a regular la contracción de ese músculo liso, de esas capas de músculo liso. Fíjense que los 2 plexos son plexos parasimpáticos, porque como ya dijimos, el proceso de la deglución está principalmente controlado por el sistema nervioso parasimpático. Y la capa más externa es la serosa. Es esta capa que tenemos acá. Profe, Dime. el plexo nervioso parasimpático, bueno, del muscular externa, digamos, ¿está solo cuando hay 3 capas o cuando hay 2 también? No, cuando hay 2 también. Ah, bien. Siempre está. Tengas 2 o 3 capas, siempre tenés este plexo parasimpático de Auerbach. Y la capa más externa de todas del tubo es lo que nosotros llamamos la serosa, que es esta capa que ustedes tienen acá. Esto que rodea a todo el tubo. Esa capa puede tener una o 2. ¿Qué quiere decir? Esa capa serosa está formada por tejido conectivo laxo, que se llama peritoneo, pero puede o no tener además una capa de tejido epitelial escamoso estratificado. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden tener 2 capas, una de tejido conectivo y una de tejido epitelial, o solamente tener tejido conectivo laxo. Cuando no tiene tejido epitelial, se le llama adventicia. Ahora, este peritoneo recubre toda la pared de mi cavidad abdominal. Toda mi cavidad abdominal está rodeada por peritoneo. Ese peritoneo cumple una función protectora. ¿Qué otro lugar vimos que había una membrana protectora que también empezaba con peri? ¿En qué otra estructura lo vimos? El pericardio. Muy bien, el corazón estaba rodeado por una membrana que se llamaba pericardio. Bueno, y en este caso tenemos una membrana serosa que se llama peritoneo, que va a recubrir nuestra cavidad abdominal, es decir, la cavidad donde se encuentran los órganos en el abdomen, como por ejemplo el intestino, pero además esa membrana puede tener pliegues, y esos pliegues son los que soportan a nuestros distintos órganos, sostienen a nuestros distintos órganos de la cavidad abdominal, y esos pliegues del peritoneo se les llama mesenterio. ¿Qué es esto que tienen acá? El mesenterio es un pliegue de la capa serosa. Es un pliegue del peritoneo, y es un pliegue que me va a soportar a los distintos órganos, me va a sostener a los distintos órganos de mi cavidad abdominal. Entonces, en el tubo digestivo, que va desde las bocas telano, yo voy a tener estas 4 capas. Puede ser la muscular más fina, la muscular más gruesa, pero voy a tener estas 4 capas formando la pared de mi tubo.
Profe, ¿y qué pasa cuando la mujer está embarazada? ¿Qué pasa en qué sentido? Digo que si el mesenterio lo sigue sosteniendo. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que acordate que el bebé se forma en el interior del útero. Entonces, cuando el bebé empieza a crecer, empieza a presionar los órganos. Entonces, la cavidad abdominal aumenta, pero el bebé lo que empieza a hacer es como a subir los órganos, empieza a presionarlos porque justamente ocupa un lugar en la cavidad abdominal. Pero sí, seguís teniendo básicamente peritoneo y seguís teniendo mesenterio sosteniéndolo porque en realidad el bebé está dentro del útero. Entonces, lo que sí te cambia es que el bebé mientras va creciendo, el útero va aumentando de tamaño, y entonces ese útero al ir aumentando de tamaño va presionando órganos de la cavidad abdominal. Eso sí, te presiona la vejiga, te presiona el intestino, eso sí. Bien, ¿qué más tengo en el tubo Gracias. digestivo? De nada. En el tubo digestivo tengo células caliciformes que secretan moco. Miren, ¿para qué les parece que sirve ese moco en el tubo digestivo? Como barrera. ¿Contra qué? Y Y contra las contra bacterias. bacterias. Bueno, a ver, pensemos una cosa. En el sistema respiratorio, nosotros vimos que había moco que se encargaba de capturar partículas extrañas. Es decir, el moco lo que hace es, si alguna partícula de polvo, microorganismo o algo quiere entrar por la nariz, el moco lo captura. Ahora, en el sistema digestivo, el moco es una protección contra la abrasión mecánica. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el alimento va bajando, pasa de la boca a de la faringe al esófago y así, piensen que eso va tocando las paredes del tubo digestivo. Entonces, el moco lo que hace es protegerme de esa abrasión para que el alimento cuando va bajando no me vaya lastimando, no me vaya raspando, diríamos, la pared del tubo digestivo. Entonces, por esa razón es que el moco sirve como una protección. Ya van a ver que en el estómago sí nos sirve como una barrera contra la acidez, junto con otras cosas más, pero en el caso del tubo, es decir, de lo que vendría a ser la faringe, el esófago, ese moco lo que hace es hacer como un lubricante, como una protección para que cuando el bolo vaya bajando, el bolo alimenticio, no me vaya lesionando las paredes del tubo. También en este tubo encuentro glándulas que secretan enzimas digestivas, que ya las vamos a ver las que secreta el estómago, las que secreta todas las enzimas, y también voy a encontrar esfínteres. Ustedes han estado viendo o han estado escuchando a lo largo de lo que hemos visto de biología la palabra esfínter, el esfínter anal, el esfínter uretral. Bueno, en el tubo digestivo, chicos, hay muchos esfínteres. El esfínter lo que hace es evitar el reflujo. ¿Qué es un esfínter? ¿Se acuerdan que recién estuvimos viendo las capas del tubo digestivo y estuvimos viendo la capa muscular circular? Bueno, esa capa muscular circular puede engrosarse, mejor dicho, se engrosa y forma como una válvula que al contraerse o relajarse me permite que ciertas sustancias pasen y ciertas sustancias no. Entonces, cuando esto se contrae, la sustancia no pasa, cuando esto se relaja, la sustancia avanza. ¿Qué hace? Avanza la sustancia, se contrae la válvula y la sustancia no puede retroceder. Es decir, me evita el reflujo. Por ejemplo, yo tengo un esfínter, ahora los vamos a ver, entre el estómago y el intestino. Cuando sale del estómago, evito que vuelva hacia atrás. Tengo un esfínter entre el esófago y el estómago. ¿Qué logro? Y que cuando el alimento llegó al estómago no vuelva al esófago. Es decir, evito el reflujo con los esfínteres. Entonces, O ¿qué es sea, un profe, que las personas que tengan, por ejemplo, gastritis,
¿Tienen siempre el esfínter relajado? Bueno, muy buena pregunta, Marti. Ya lo vamos a ver probablemente mañana, si no alcanzamos hoy, la diferencia entre el reflujo, la gastritis, que son como uno que le llama todo igual, pero no es lo mismo. En realidad la sensación que nosotros conocemos como acidez es porque el contenido estomacal ácido, debido a que el esfínter no se contrajo, se produjo el reflujo y ese ácido sube al esófago o a la faringe e incluso puede llegar hasta la boca. Entonces, los esfínteres a veces no funcionan correctamente, está muy bien lo que estás diciendo, y el ácido del estómago vuelve y nos quema. Entonces sentimos esa sensación de acidez. ¿Mm? Ahora, también en el vómito, esos esfínteres se relajan. ¿Cuál es la diferencia? Que el vómito es un reflejo. ¿Qué quiere decir esto? El vómito yo no lo puedo controlar. Vieron que uno siempre dice, no, pero voy a controlar el vómito. Pasan 2 minutos y estamos vomitando. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Ustedes tienen esfínteres entre la faringe y el esófago, y entre el esófago y el estómago, y entre el estómago y el intestino. Ya los van a ir viendo. Cuando yo tengo vómitos, debido a que hay un control neurológico de ese vómito, a mí me da la sensación de vomitar. El estómago se contrae con una fuerza muy fuerte, es decir, con mucha fuerza, se relajan todos los esfínteres que hay para arriba y el vómito sale. Por eso cuando uno vomita sale con tanta fuerza, chicos. Porque además las paredes se contraen para que pueda hacer el camino inverso. Es decir, para que en vez de ir para abajo vaya para arriba. Entonces en el vómito también pasa lo mismo. Los esfínteres se relajan y por eso el contenido puede salir hacia arriba. Esos esfínteres justamente están para evitar ese reflujo. Lo que pasa es que, bueno, en el caso del vómito, como es un reflejo, se produce la relajación de esos esfínteres y entonces se produce el vómito. Bien, vamos entonces a ver cómo es la estructura del aparato digestivo. Dijimos que todo comienza en la boca. Boca. ¿Cómo está formada la boca? Dientes, lengua, paladar blando, úvula, amígdalas. Miren, que siempre hablamos del otro día, la otra vez estamos hablando de las amígdalas. ¿Cómo se le llama esto normalmente? A la úvula. Una campanita. Muy bien, la campanita o campanilla. ¿Para qué está? Forma parte de la boca, miren. ¿Saben lo que hace eso? Evita que los líquidos y los alimentos que nosotros tenemos pasen a la nariz. Cuando comemos o cuando vamos a vomitar, evitan que el alimento y los sólidos pasen a la nariz. Por eso las personas que se quieren producir el vómito, vieron que cuando uno se mete los dedos muy atrás o nos hacen algún estudio y nos bajan la lengua, sentimos como que vamos a vomitar, porque justamente cuando uno estimula la úvula, le da la sensación de la arcada, que es cuando vas a vomitar. Eso es lo que hace la úvula, evitar que los sólidos y los líquidos se vayan para la nariz. Entonces, esta es la estructura de la boca. ¿Cuál es la función principal de la boca? Y obviamente fragmentarme mecánicamente lo que es los alimentos. Cuando nosotros veamos el proceso digestivo, que lo vamos a ver ahora, hoy, entre hoy, mañana y los días que nos quedan, vamos a ver, chicos, que el proceso digestivo te involucra una parte mecánica, que es cuando vos vas volviendo el alimento cada vez más chico, y también te involucra una parte química, que es cuando hay una secreción de jugos gástricos, hay una secreción enzimática que contribuye químicamente a la degradación de ese alimento. Ahora, eso es lo que nosotros llamamos como digestión mecánica y digestión química. En la boca, al yo tener dientes, que ya vamos a ver qué función cumple cada uno, obviamente el principal proceso que hace es la fragmentación mecánica. Ahora, hay algunos alimentos, puntualmente un grupo de alimentos que vamos a ver, que van a comenzar su digestión química también en la boca, porque tengo enzimas que son específicas para un tipo de alimento en particular, que son los almidones. El resto de los alimentos no. El resto de los alimentos acá solo se van a triturar, se van a volver más pequeñitos, pero no van a comenzar su digestión en la boca. Los almidones sí, porque tengo enzimas específicas para esos almidones. Empezamos con los dientes.
¿Todos los mamíferos tenemos los mismos dientes? No. Claramente, no. Acá, fíjense que nos muestran, por ejemplo, la mandíbula de un roedor. Un roedor tiene incisivos bien grandes, la mayoría no tiene caninos, y esos incisivos son biselados. ¿Vieron que las ratas, los roedores tienen los incisivos bien grandes? Por eso roen, porque se liman los dientes, se liman los incisivos, porque en los roedores los incisivos tienen crecimiento indefinido. Entonces, si no se los roen, los atraviesa. En un carnívoro, esto está, a ver, la dentición que nosotros tenemos está relacionada con el tipo de alimento que comemos. Imagínense que no es lo mismo un herbívoro que un carnívoro. No puede tener el mismo tipo de dentición, porque básicamente, chicos, la función del diente es triturar el alimento. Entonces no es lo mismo una planta que un animal. No es lo mismo el tipo de diente que actúa. Entonces, por ejemplo, un carnívoro tiene caninos y molares muy grandes porque con eso trituran los huesos de los herbívoros. Porque justamente los carnívoros se alimentan de comer animales herbívoros. Ahora, en un herbívoro yo tengo incisivos y molares planos. ¿Por qué? Porque está relacionado con que ellos no comen huesos de animales, sino que coman vegetación. Entonces ellos necesitan la trituración de la vegetación. Entonces, si bien tienen molares, igual que los carnívoros, los molares de los carnívoros son más grandes porque tienen que triturar hueso. No es lo mismo triturar un hueso que triturar una planta. Los omnívoros, como por ejemplo nosotros, tenemos todo tipo de dentición. ¿Por qué? Porque comemos de todo. Comemos vegetales, comemos animales. Entonces, los omnívoros tenemos incisivos, caninos, premolares y molares. Ojo que acá les dice 16 dientes en cada maxilar. Eso habla de la dentición permanente. Ya van a ver que nosotros tenemos una dentición temporaria o decidua y después tenemos una dentición permanente. Entonces, en la dentición permanente tenemos 16 dientes por cada maxilar, 4 incisivos, 2 caninos, 4 premolares y 6 molares. Entonces, hablando de la dentición humana, nosotros tenemos dos tipos de denticiones a lo largo de nuestra vida, la deciduo-temporaria y la permanente. La deciduo-temporaria son 20 y comienzan a brotarnos a los 6 meses y aproximadamente entre los 6 y los 12 años empiezan a caerse. Esos dientes son es lo que llamamos dientes de leche y pueden crecer un poco más, o sea, podemos seguir teniendo un par de años más la dentición decidua, hay gente que aparece la dentición permanente y la decidua todavía no se le cae, puede pasar, entonces en ese caso se extrae la decidua porque la que tiene que quedar es la permanente. Entonces, los dientes permanentes son 32. Son 32 dientes, 16 en cada maxilar. ¿Cuál es el reemplazo que se hace? Y el primer y segundo premolar sustituyen a nuestros molares deciduos. Entonces, los primeros premolares aparecen a los 6 años, aprox, los segundos premolares a los 12, y puedo o no tener los terceros molares dependiendo de si tengo o no muelas de juicio. Esas aparecen alrededor de los 17 años. Puedo tenerlas o no, no todo el mundo las tiene, eso es cuestión genética. Algunos podemos tenerla y otros no. Entonces, ¿para qué sirve cada tipo de diente? El incisivo es el que me permite el corte. El canino, que es lo que nosotros le llamamos los colmillos, permiten despedazar. Y los molares y los premolares permiten triturar. ¿Cuál es la diferencia principal entre un molar y un premolar? Está relacionado con las protuberancias que tienen esos dientes. No sé si alguna vez se han tocado con la mano o con la misma lengua los premolares y los molares, y van a ver que en el premolar aparecen 2 cúspides y en los molares aparecen entre 4 o 5 cúspides por molar. Son como las protuberancias que tiene cada uno de estos premolares o molares. Entonces, obviamente, estos dientes permanentes no se caen.
Sí, obviamente hay personas que tienen tendencia a que se rompan, a con la edad ir perdiéndolo, podemos ir perdiéndolo, hay gente que no. Pero la que sí se tiene que caer es la dentadura decidua, que es lo que llamamos dientes de leche. A ver, se dice que a partir de entre los 6 a los 12 años se cae, hay gente que es un poco más grande y todavía tiene dientes de leche, y hay gente que no se le caen nunca, y entonces tiene que ir al odontólogo a que le saque los dientes de leche para darle lugar a los dientes permanentes a que ocupen ese lugar que tienen que ocupar. Obviamente puede pasar, no es que si a los 12 años no se te cayeron todos, no, no. Esto, chicos, es un estimativo, ¿sí? Dice que empiezan a salir a los 6 meses, bueno, puede que haya bebés que no les salgan a los 6 meses, que les salga un poquito antes, un poquito después, eso también, ¿sí? Es un estimativo. Ahora, miren, acá tienen lo que yo les decía, tenemos incisivos, acá están, caninos, los colmillos, los premolares y los molares. Fíjense que acá tienen hasta la muela del juicio. En mi caso, por ejemplo, yo no la tengo. Pueden tenerla o no. Otra cosa, fíjense que les dice que los terceros molares a partir de los 17. No es que si a los 18 no te salieron, no te van a salir. Es decir, te pueden salir a los 17, a los 18, a los 25. No es que es una edad a los 17 o nada. El que los tiene, y el que no los tiene, no los tiene. Y puede que no sea exactamente a los 17. Si ustedes van y se hacen una radiografía panorámica, supongamos que todavía no les han salido, se ve en la radiografía panorámica si van a tener muelas del juicio o no. Van y se lo llevan a un odontólogo, y el odontólogo les va a decir, sí, te van a salir las muelas del juicio, o no, no las tenés, no te van a salir nunca. Ahora, ¿cómo es la estructura de un diente? Nosotros vemos esta parte, que es lo que se llama la corona del diente. Pero esta parte que tenemos en el hueso, obviamente que está cubierto por la encía, es lo que se llama la raíz del diente. En esa corona, que es lo que vemos por fuera, tenemos el esmalte y la dentina, que fíjense que es esta estructura que tiene como una coloración marrón. Este esmalte, que acá lo pone en blanco, no es en todos los individuos igual, es decir, el esmalte de los dientes cambia de una persona a otra, por eso hay personas que tienen los dientes más blancos o menos blancos, también hay factores que van cambiando la coloración, por ejemplo el fumar o algunas medicaciones, también hacen que este esmalte vaya cambiando de color. Entonces, a continuación tenemos la dentina, que es esto que tienen acá, y a continuación tenemos la pulpa. Dentro de esa pulpa voy a encontrar vasos sanguíneos y nervios. Entonces, ese diente va a estar inserto en nuestro hueso, acá está el hueso está rodeado por una membrana que se llama membrana periodontal, que es esto, y el hueso tiene un cemento unido a esa membrana periodontal. Estos nervios y estos vasos sanguíneos son los que irrigan el hueso y lo inervan. Entonces, por ejemplo, cuando a nosotros nos duele un diente, es porque obviamente dentro de ese diente tengo nervios, y de hecho acá abajo también tengo vasos sanguíneos y nervios. ¿Alguien alguna vez ha hecho un tratamiento de conducto? ¿Alguna vez lo han sentido nombrar? Bueno, en el tratamiento de conducto lo que nos hacen es nos meten limas y nos sacan los nervios que tenemos acá. Entonces esto de esta cavidad, por eso se llama tratamiento de conducto, esta cavidad se tapa con pasta y ese diente o esa muela queda directamente sin inervación, entonces queda toda rellena con pasta. Entonces queda como la estructura por fuera y pasta todo por dentro. Obviamente esa muela no tiene sensibilidad porque no tiene nervios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como se deja de inervar, se deja de irrigar, generalmente este diente o esta muela uno la termina perdiendo, porque se termina partiendo, porque es como una estructura y vacío adentro. En realidad no está vacío, está lleno de pasta. Pero como deja de recibir inervación e irrigación, entonces a la larga la terminas perdiendo, al diente o a la muela. Entonces se meten limas y se saca, de hecho te los muestran, si alguna vez se los han hecho, el odontólogo te saca el nervio
y te lo muestran cómo viene por dentro. Entonces se limpia todo esto, se desinfecta y se rellena de pasta. Entonces queda la estructura por fuera y adentro pasta, básicamente. Bien, entonces, acá tenemos los incisivos, acá tenemos los famosos colmillos o caninos, premolares y los molares. La lengua. La lengua, ustedes también lo vieron, tiene como función, obviamente, permitirnos el sonido, permite la detección del gusto, porque tenemos las papilas gustativas. Acuérdense que las papilas gustativas se encuentran en botones gustativos. Esta imagen la tenían en órganos de los sentidos. Entonces tenemos en la punta la detección del dulce, esto lo vieron en órganos de los sentidos. En los costados el agrio, el salado y en la parte posterior el amargo. En este caso la lengua lo que hace es mover el alimento hacia los dientes, ir moviendo. Cuando el alimento se mezcla con la saliva, la lengua lo va moviendo para que vaya siendo triturado, desgarrado por los distintos dientes, y una vez que se produce esa formación del bolo alimenticio, porque cuando se tritura el alimento y se mezcla con saliva, a partir de ahí se llama bolo alimenticio. La lengua lo empuja hacia la parte posterior de la boca y ahí se produce lo que se llama la deglución. ¿Qué más tengo en la boca? En la boca tengo glándulas salivales, que obviamente van a producir saliva. Entonces tengo las parótidas, que están por anterior, o sea, en la parte anterior del oído, las submandibulares, debajo de la mandíbula, las sublinguales, debajo de la lengua, y después tengo distribuidas linguales, bucales, palatales, labiales. Profe, ¿y qué función tiene cada una o no lo vamos a ver? Todas producen saliva. Ah, bien. Todas producen saliva, la función. Obviamente hay alimentos que nos estimulan más la producción de saliva, hay alimentos que nos estimulan menos, también hay microorganismos que cuando llegan al estómago nos estimulan la producción de la saliva, por eso nosotros sentimos que tenemos ganas de vomitar y se nos llena la boca de saliva, es porque hay microorganismos que estimulan también la salivación. ¿Y cómo está formada la saliva? La saliva principalmente es agua. El 99,5% de la saliva es agua. Tiene un 0,5% de solutos como sodio, potasio, fosfato, bicarbonato, moco, IgA y enzimas. ¿Por qué IgA? Porque acuérdense que la inmunoglobulina A yo la encontraba en las secreciones. Entonces, alrededor de 1 litro a 1,5 litros de saliva por día producimos, chicos. ¿Cómo se controla la salivación? Por el sistema nervioso autónomo. Quien me estimula la salivación es el sistema nervioso parasimpático y quien me lo inhibe es el sistema nervioso simpático. Por eso cuando estamos nerviosos o tenemos miedo, sentimos que se nos seca la boca, porque el sistema nervioso simpático te inhibe el proceso de la salivación. El parasimpático te lo estimula. Cuando nos metemos un alimento en la boca, estimulamos ese proceso. También, ¿qué pasa? ¿Vieron cuando uno huele algo rico o pasa caminando y ve en una, no sé, en una panadería algo rico, o siente el olor a algo que le gusta, o llega a la casa y están haciendo una comida que le gusta y se nos llena la boca de saliva? Bueno, eso es porque hay una activación del sistema nervioso parasimpático. Quiere decir que yo no necesito meterme el alimento en la boca para producir saliva. Al acordarme de un alimento, oler un alimento o ver un alimento, también puedo estimular la salivación. Y nos decimos, ay, se me hace agua la boca. Bueno, en realidad, el parasimpático, pensando que le íbamos a meter el alimento, empezó a producir saliva. ¿Podemos meterlo o no? Puede que yo coma ese alimento o no. Igual produce saliva. ¿Qué más tengo en la saliva? Enzimas. Esta la vieron en Inmune. Dijimos que la saliva tenía una función bacteriolítica, la lisozima. Por otro lado tengo una enzima que se llama lipasa lingual, que como su nombre lo indica, lipasa, comienza la digestión de los lípidos, puntualmente de los triglicéridos, pero tiene una particularidad.
que esta enzima se activa a pHs ácidos. Entonces, por más que yo la produzca en la boca, se va a activar cuando llegue al estómago. En la boca no va a cumplir ningún efecto porque la boca no tiene un pH para poder activar esta enzima. Sí, en la boca tengo amilasa salival, que como su nombre lo indica, degrada, comienza la digestión de los almidones. Entonces, por eso decimos que si bien en la boca tenemos como su principal función es la trituración, en realidad también en la boca va a comenzar la digestión de los almidones gracias a que tenemos la amilasa salival. Va a comenzar, no termina, comienza la digestión de los almidones. Una vez que yo trituro el alimento, lo mezclo con saliva, la lengua lo empuja hacia la parte posterior y se produce lo que se llama la deglución. ¿A dónde pasa? A la faringe. La faringe es un órgano tubular que comparte el sistema respiratorio y el sistema digestivo. Tiene tres partes, una nasofaringe, una larofaringe y una orofaringe. Y este tubo lo va a compartir el sistema digestivo y el sistema respiratorio, el aire que entra por acá y la comida que entra por acá. Ya vamos a ver cómo se hace para que después pase al sistema digestivo y no pase al sistema respiratorio. Entonces, la faringe es un órgano tubular que se comparte el respiratorio con el digestivo. Pasa la faringe, ¿a dónde va? Al esófago. El esófago es un órgano tubular, muscular, donde la primera porción del esófago es músculo estriado y las 2/3 partes inferiores es músculo liso. Y acá tengo dos esfínteres. Un esfínter esofágico superior o faringoesofágico que va a comunicarme la faringe con el esófago. Entonces va a hacer que cuando el bolo alimenticio pasa al esófago no vuelva a la faringe. Y después tengo un esfínter esofágico inferior que se llama cardias, que lo comunica con el estómago. Entonces, ¿qué hace? Hace que, este es el hígado, este es el estómago, hace que cuando pasa el bolo al estómago, no vuelva hacia el esófago. Eso se llama cardias o esfínter esofágico inferior. Entonces, una vez que yo mezclo, trituro el alimento, lo mezclo con saliva, trago. Eso se llama deglución. La deglución va a tener una parte voluntaria, que es cuando yo empujo el alimento con la lengua hacia atrás y pasa desde la boca a la primer porción de la faringe, que se llama bucofaringe, y a partir de ahí ya el pasaje del bolo alimenticio es involuntario, ya no lo controlo yo. ¿Qué quiere decir esto? El bolo alimenticio después va a pasar de la faringe al esófago, se llama etapa faringea, y después del esófago al estómago, y se llama etapa esofágica. Esto ya es totalmente involuntario. ¿Cómo va avanzando? Por los movimientos peristálticos, chicos. Porque justamente la capa muscular que tiene el esófago y la faringe va contrayendo las paredes de ese tubo y va haciendo que el bolo alimenticio vaya bajando. ¿Qué me favorece a esto? Dos cosas. La capa de moco que tengo en ese tubo, que va contribuyendo a que yo no me dañe, y que como el alimento viene mezclado con saliva y forma el bolo alimenticio, eso también favorece ese descenso por el tubo como un lubricante. Entonces, hago boca, faringe, esófago, estómago. Eso sería como la seguidilla de estructuras que voy recorriendo, o que recorre, mejor dicho, mi bolo alimenticio. ¿Cómo hago? Profe, Dime. cuando una persona se ahoga es porque Ahora lo queda vamos como a en ver. etapa faríngea. Ah, bueno. Esto es lo que vamos a ver ahora. Justo lo que vamos a ver. Justo. Entonces, ¿por qué la persona puede ahogarse? Porque, por ejemplo, habló cuando estaba tragando. O porque el alimento que se introdujo era demasiado grande y se atoró. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué la persona se puede morir? Y Porque si es un líquido, lo mismo, porque obstruye.
¿Qué es lo que pasa? Miren, chicos, el aire ingresa por la nariz, esto lo vamos a ver en respiratorio, pasa por la faringe, hace laringe y después viene para la tráquea, el aire. La comida hace boca, faringe, esófago. Entonces, ¿qué pasa? Acá hay una porción que está compartiendo el aire que entra y que se tiene que ir a la laringe con la comida que entró y se tiene que ir al esófago. Entonces, cuando nosotros hablamos comiendo, el aire entró, porque para hablar necesitamos aire, la comida entró, se obstruye. Entonces no pasa ni la comida al esófago, ni el aire a la laringe. Entonces la persona se empieza a poner cianótica y es cuando se produce el ahogamiento. ¿Qué pasa? ¿Por qué no nos pasa eso normalmente si hacemos las cosas bien? Porque cuando yo trago el alimento, porque la lengua me empuja el alimento hacia la parte posterior de la boca, el alimento pasa por la faringe y se va al esófago. Cuando el alimento pasa y yo estoy deglutiendo, acá hay una estructura que se llama epiglotis que me bloquea la tráquea para que no pase al sistema respiratorio. Entonces se cierra la epiglotis y el bolo alimenticio pasa al esófago y no a la vía respiratoria. Si no, tendríamos los pulmones llenos de comida siempre. Entonces, repito, la epiglotis se cierra, me obstruye la tráquea y entonces el alimento no va a la vía respiratoria, sino que va a la vía digestiva. Entonces, por eso la comida no pasa a los pulmones, sino que va hacia el sistema digestivo. Por ejemplo, una persona cuando está alcohólica se puede, por ejemplo, broncoaspirar. ¿Por qué se broncoaspira? Porque el vómito que viene de la vía digestiva pasó a la vía respiratoria. Entonces el vómito pasa al pulmón. Eso significa broncoaspirarse. ¿Se entiende? Cuando la persona está vomitando y está inconsciente, se puede broncoaspirar y el vómito pasar a la vía respiratoria. Eso, por ejemplo, puede pasar en una persona inconsciente o en un bebé. Porque como el bebé todavía no tiene control, entonces puede pasar también en un bebé. ¿Ha quedado alguna duda de lo que hemos visto? ¿Algo que no se haya entendido? Bien, muchachos, entonces mañana seguimos con sistema digestivo, ya sea que vayan presencial con la Gise o estén virtual conmigo. Vamos a seguir con sistema digestivo. Acuérdense que a partir de esta semana están lunes y martes con la Gise, miércoles y jueves conmigo. Es decir, los que vayan presencial van a tener un día con la Gise y otro día conmigo presencial. Y lo mismo va a pasar en química y en física. ¿Sí? Les mando un beso grande, que tengan una linda tarde y nos vemos mañana. Hasta mañana. Chau, chau. Chao, Dani, Nos vemos. Chau, chau. Hasta